entonces al segundo, vamos a esperar que comience a grabar. Vamos a dar inicio entonces al segundo Ateneo de este año. Realmente es una actividad muy importante para la sociedad porque podemos compartir los casos clínicos con expertos y también poder interactuar con ellos. Así que nos parece una actividad sumamente enriquecedora. El tema de hoy es hiperquilomicronemia familiar, abordados desde el tratamiento alimentario y también desde el tratamiento farmacológico. Y contamos con un expertos de lujo, y voy a presentar solamente al coordinador, que es el doctor Eduardo Osvaldo Esteban, a quien le agradecemos que coordine este Ateneo. Y el doctor es un miembro honorario de nuestra sociedad. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Lípidos. Realmente él nos mandó este currículum muy abreviado, pero es un referente nacional en este tema de lípidos, así que le agradecemos mucho la coordinación. Bueno, yo primero te quiero agradecer la presentación. Siempre es un honor para mí participar en cualquier evento de la Sociedad Argentina de Nutrición, con la que me une la trayectoria y muy buenos amigos. Bueno, siendo breve, voy a presentar primero a Marinés, que bueno, yo creo que Marinés en la sociedad no necesita presentación, pero bueno, hay que cumplir con ciertos ritos de este tipo de reuniones. Marinés es licenciada en nutrición, nos ha hecho el honor de acompañarnos, como lo ha hecho muy generosamente en muchas actividades que hicimos en común en los últimos años. Es especialista en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición, y bueno, desempeña su actividad docente académica en la Fundación Favaloro, y es una amiga. El profesor Aimone es profesor adjunto de Medicina Interna en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Arturo Jaureche, es el jefe de neumonología y coordinador del consultorio de lípidos del Hospital de Alta Complejidad El Cruce. También ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, y trabajamos juntos ya desde el año 2015 en el consultorio de lípidos del Hospital del Cruce. Yo voy a hacer una pequeña introducción, después va a hablar la licenciada Somoza, y por último el doctor Aimone va a presentar un caso de los pocos que hay medicados en el mundo en este momento. Vamos a compartir. Bueno, vamos a sacar esto de acá. Bueno, esa pueden verla dentro de lo que es el Hospital del Cruce. Funciona nuestro grupo, que es Interlípidos. Interlípidos porque el hospital trabaja en red con 8 hospitales de la red primaria que derivan al hospital. En cada hospital hay un referente que trabaja junto con nosotros, y así hacemos la detección y seguimiento en conjunto de las disminuciones severas, lo cual nos da una población de seguimiento de aproximadamente 2,5 millones de habitantes, con lo cual tenemos un caudal de pacientes interesante, a pesar de ser patologías poco frecuentes. En este caso vamos a hacer una definición, que son las hipertriglicemias severas. Se definen las triglicemias severas en principio por un número, que es los triglicéridos mayores de 11,3 milimoles o 100 miligramos por decilitro. Y dentro de ellas sabemos que cuando nosotros estamos entre 5,6 milimoles y 11 milimoles, o sea, entre 600, 700 miligramos por decilitro y 1000, seguramente tenemos kilomicrones aumentados. En realidad la forma de hacer el diagnóstico de los kilomicrones es una corrida electroforética de lípidos que nos permita clasificar las diferentes dislipemias en forma fenotípica,
como es la clasificación de Frederickson, pero lo podemos sospechar a partir de estos valores, y a partir de este valor es donde el consenso actual, el último es el presentado el 20 de noviembre del año pasado por la Sociedad Europea de Aterosclerosis en las guías de manejo de las dislipemias primarias, y generalmente corresponden estos valores a las dislipemias o hiperlipoproteinemias tipo 5 o tipo 1. La tipo 5 aparece como consecuencia de coexistir una predisposición genética a esta enfermedad que hasta hace muy poco tiempo no se sabía qué genes actuaban, ahora más o menos se está orientando hacia alteraciones genéticas del ApoA5, del ApoE y del ApoC3, pero combinadas y heterocigotas, simples o compuestas, o sea, con diferente nivel de gravedad en la expresión genética. Pero básicamente para hacerse presente se tienen que combinar con otras patologías como es la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo no tratado, las infecciones por VIH, la lipodistrofia, la anorexia nerviosa, el síndrome de Cushing, la sarcoidosis, enfermedades autoinmunes como el lupus, pero también se ha visto en otras enfermedades autoinmunes menos frecuentes, el consumo de alcohol o algunos fármacos, como los estrógenos orales, los glucocorticoides, los inhibidores de la proteasa, la hidroclorotiazida, en el cual depende aquí ya del valor de la dosis, con valores mayores de 50, digamos, por decilitros, de beta-bloqueantes no selectivos, del ácido retínico, del tamoxifeno, raloxifeno, ciclophosphamida, el sirolimus, que son ciclosporina, perdón, que son inhibidores utilizados para evitar el rechazo de órganos en el caso de trasplante. Y acá no figuran, pero también los antidepresivos, que son los SIRS, o sea, los inhibidores de la recaptación de serotonina, suelen provocar también aumento de triglicéridos, que si hay una predisposición, puede llegar a estos valores tan altos y por lo tanto haber kilomicrones. Esta sería la tipo 5. Aquí tenemos tanto kilomicrones como triglicéridos elevados. La tipo 1 es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, es determinado genéticamente, y aquí nosotros vamos a encontrar una deficiencia de la lipoproteína lipasa. Dentro de la clasificación fenotípica de Frederickson sería el tipo 1, y tenemos aquí dos variantes que las vamos a ver en un segundo, pero es interesante remarcar que en la hiperquilomicronemia tipo 1 la complicación más importante no es la aterosclerosis, porque los kilomicrones son demasiado grandes para entrar en el subendotelio, sino que es la pancreatitis aguda, que sigue teniendo un 40% de mortalidad y que predispone también para otras patologías como es la diabetes o la insuficiencia pancreática, que realmente alteran bastante la vida de los pacientes. Entonces tenemos tres grupos principales, uno que son los síndromes de quilomicronemia monogénica, o FCS del inglés, que es la hiperlipoproteinemia tipo 1. Tenemos los síndromes de quilomicronemia multifactorial, que es la MFSS, que vamos a ver cuáles comprenden, y la lipodistrofia parcial familiar. Aquí vemos cuáles son los genes que están alterados y cuál es la frecuencia de esta enfermedad. Vemos que la dislipemia familiar por deficiencia de la lipoproteína lipasa, el gen mutado es de la lipoproteína lipasa. Puede haber otros genes, pero no viene al caso en este momento. Es una enfermedad rara, 1 cada millón de habitantes, pero como pasa siempre, cuando la industria desarrolla alguna droga, comienzan a aparecer mayor cantidad de pacientes porque se los busca, y un paciente cada millón, estamos viendo que quizás en algunas zonas del mundo es un paciente cada 250.000 personas. Dentro de esta misma disbeta-lipoproteinemia, o sea, la tipo 1, tenemos por deficiencia familiar de la ApoC2, que en realidad es el gen de la ApoB100, que es el mismo que codifica la ApoC2, es autosómico recesivo y también la frecuencia se parece,
Y aquí podemos verlo presente, están por la tipo 1 o la tipo 5. Y la hipertrigliceridemia familiar, que son defectos diversos, que es mucho más frecuente, es 0,5 a 1 cada 100, y puede estar en la tipo 4 o la tipo 5, que es la que habitualmente todos ustedes ven en los pacientes diabéticos, obesos, hipotiroides, o sea, que hay otro factor que favorece el desarrollo de este tipo de hipertrigliceridemias realmente severas y que también puede tener kilomicrón. Entonces, en la clasificación genotípica podemos hablar de lo que sería la FSHL o la hiperlipemia familiar combinada, con una prevalencia de 2 a 3%, la hipertrigliceridemia familiar monogénica, con una prevalencia del 1 al 2%, y la proteinemia tipo 1, que en realidad es la anormalidad genética de la lipoproteína lipasa, que puede ser heterocigota o homocigota. Heterocigota puede ser que se la vea también en la tipo 5. Y otras alteraciones genéticas que pueden ser por las apolipoproteínas tipo 4, 5 y E, que habíamos nombrado antes, que la van a ver más frecuentemente en la tipo 5. Y aquí debajo tenemos todos los factores que pueden hacer que se disparen, en estos casos, los triglicéridos, porque acá no hay un déficit como la tipo 1 de la lipoproteína lipasa o de alguno de los genes que se encargan de la transcripción de alguna de las enzimas que funcionan en tanto la maduración como el transporte intranuclear de la lipoproteína lipasa o su liberación. Por lo tanto, en ese caso no necesita de ningún factor secundario. Todas estas sí lo necesitan y así es como se expresan. Bueno, aquí tenemos de dónde vienen los triglicéridos, los ácidos grasos, de las lipólisis periféricas, de la dieta, que es el 15%, y de la hiperinsulinemia y de la glucosa. O sea, aquí tenemos dónde tenemos que trabajar nosotros. Y aquí es donde va a ingresar Marinés a enseñarnos cómo se trata desde el punto de vista de la modulación alimentaria este tipo de dislipemia. No obstante, les quiero aclarar que la tipo 1, que es la más severa de todas, y que no necesita de ninguno de estos factores para expresarse, el único tratamiento posible hasta el momento que se utiliza es la dieta. Y bueno, de eso nos va a hablar Marinés. Bueno, todo tuyo, Marinés. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Eva. Bueno, paso a compartir pantalla y a comentarles y hablar, y luego mencionar el tema de la dieta y las preguntas que puedan surgir. Bueno, como bien se refirió el doctor Esteban, la dieta es uno de los pilares del tratamiento del síndrome de kilomicronemia familiar. Y lo que voy a abordar en esta breve presentación es el tratamiento no farmacológico. Justamente, como mencionó, este tratamiento, y sobre todo la dieta, tiene como objetivo modular la ingesta de macronutrientes, de forma de que se reduzca la ingesta diaria de lípidos y de azúcares simples, que son los principales sustratos que están involucrados en esta patología y los que hay que controlar o modular en esta dietoterapia. Pero siempre es muy importante tener en cuenta que el tratamiento nutricional debe adaptarse y personalizarse según la edad del paciente. Entonces, uno de los desafíos que tenemos los nutricionistas
justamente es entender a esta patología como un abordaje o manejo conductual, donde no solamente vamos a tener que intervenir sobre la alimentación, sino también con factores que tienen que ver con el estilo de vida, como son el movimiento, por supuesto personalizado e individualizado, el estado de ánimo y el adecuado descanso. Pensemos que son pacientes que tienen que adherir a una dieta de por vida, muy restrictiva, con lo cual es complejo esa adherencia a esa dieta. O sea que nosotros nos tenemos que trabajar mucho en el comportamiento alimentario de ese paciente y trabajar con lo que cada vez está más en boga en la consulta nutricional, que es el empoderar al paciente hacia un automanejo. Que esto le permita tener herramientas adecuadas y necesarias para poder, en situaciones sociales o de la vida cotidiana, tener habilidades para manejarse. Y desde el punto de las recomendaciones de estilo de vida, es muy importante, como un consejo muy marcado en los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, evitar las bebidas alcohólicas, porque el alcohol interfiere con el metabolismo normal de los triglicéridos y promueve la acumulación de grasa hepática, lo que posteriormente conduce a un aumento de los kilomicrones en sangre y produce hipertrigliceridemia. Entonces, es importante la evitación absoluta de alcohol por parte de los pacientes que padecen síndrome de quilomicronemia familiar, ya que esto puede causar exacerbaciones agudas, sobre todo exageradas de triglicéridos, y también colaborar con episodios de pancreatitis aguda. Como mencionó Eduardo, estos pacientes tienen episodios recurrentes de pancreatitis y de complicaciones que no siempre están estrictamente relacionados con la ingesta dietaria, pero que desde el acompañamiento o el manejo alimentario tenemos que tratar de, evitarlos o reducirlos. Y por otro lado, si bien para todas las hipertrigliceridemias es sabido que una de las recomendaciones es el descenso de peso corporal, porque eso reduce los triglicéridos plasmáticos, y también la recomendación de ejercicio regular, es importante tener en cuenta que esta recomendación no puede ser generalizada para los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, justamente porque muchas veces presentan dolores, situaciones de inflamación, hepatoesplenomegalia, con lo cual no está indicado un ejercicio de manera generalizada, y esta recomendación debería partir del equipo de atención médica que se especializa en esta patología, teniendo en cuenta las necesidades individuales. Un punto no menor es que las personas con síndrome de quilomicronemia familiar deben mantener una ingesta adecuada de líquidos para ayudar a mantener la hidratación y la función pancreática adecuada, porque se sabe que la ingesta de agua es necesaria para la digestión, y cuando estos pacientes entran en periodos de deshidratación prolongada, que muchas veces se puede acompañar de diarrea o de vómitos, puede aumentar aún más el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. En cuanto a la prescripción nutricional en el síndrome de quilomicronemia familiar, la dieta que se prescribe es una dieta muy baja en grasas, por sus siglas en inglés, Very Low Fat Diet. Pero siempre se hace hincapié que estas recomendaciones deben ser a medida del paciente que tenemos enfrente. No debemos asociar que es un paciente con hipertrigliceridemia y que sea un paciente
con sobrepeso u obesidad. Habitualmente los pacientes con esta patología pueden estar normopeso o en bajo peso. Y los objetivos del tratamiento van a ser reducir los triglicéridos por debajo de 1000 miligramos por decilitro, que es el punto de corte que mencionó Eduardo, y por otro lado, reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Esos son esos dos objetivos importantes en el tratamiento. Y lo vamos a lograr, entre uno de los factores, con una dieta muy baja en grasa. Y acá tenemos la recomendación, que habitualmente los nutricionistas trabajamos para la población general, donde vemos que basándose en una dieta o un valor calórico total de 2000 kilocalorías, los hidratos de carbono representan alrededor de un 50, un 60%, dependiendo de la cultura y el contexto del paciente, las proteínas entre un 15 y un 20%, y las grasas para la población general, dependiendo del patrón dietario al que adhieran, se establecen en un 30 a un 35%. Esto estamos hablando de una situación normal para población general. Si traducimos ese porcentaje de grasas a gramos de grasa por día, eso nos da de 66 a 77 gramos. No, sin embargo, una dieta muy baja en grasas tiene, o es lo que está indicado para el síndrome de quilomicronemia familiar, es una dieta que tiene alrededor de un 10 a un 15% de grasa, dependiendo, por supuesto, del valor calórico total adecuado a la valoración nutricional que hagamos de ese paciente. Y esto va a hacer que ese porcentaje graso, si lo llevamos a gramos de grasa por día, tomando un valor calórico total de 2000 calorías, nos da un valor de alrededor de 20 gramos de grasa por día, o incluso podemos estar en un valor menor, dependiendo de la necesidad energética de ese individuo. Luego tenemos a completar el resto de los macronutrientes con hidratos de carbono, alrededor de un 60%, y proteínas, alrededor de un 30%. Evidentemente, este plan a realizar va a ser muy diferente a lo que se recomienda para la población general. Y al modificar el porcentaje y la ingesta de grasas diarias, nosotros estamos trabajando o tenemos como desafío dos aspectos muy importantes que tienen las grasas, que son, por un lado, la palatabilidad, la textura, el sabor, el lograr saciedad, son nutrientes que están vinculados a la palatabilidad de los alimentos, a la saciedad, a la plenitud que generan, a darle textura, sabor, gusto por comer. Y entonces hay desafíos potenciales como profesionales de la nutrición con las dietas de muy bajo valor de grasas. ¿Por qué? Porque las grasas aportan ácidos grasos esenciales, son vehículos de vitaminas liposolubles, como mencioné, colaboran con la saciedad, con la sensación de plenitud, y son concentradas de calorías. Un gramo de grasa aporta aproximadamente 9 kilocalorías. Entonces, como desafíos nos encontramos con no obtener suficientes ácidos grasos esenciales en una dieta tan restrictiva, no poder obtener suficientes vitaminas liposolubles, no lograr que esa persona sienta plenitud luego de ingerirlos, este tipo de dietas. Y otro punto, y no menor, es que se puedan lograr consumir las calorías necesarias, teniendo en cuenta que no pensemos a estos pacientes como en sobrepeso o obesidad, sino en un normopeso, incluso en muchos casos en bajo peso. Entonces, la intervención nutricional en los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar siempre debe proporcionar un adecuado aporte energético, un adecuado equilibrio de macronutrientes, teniendo en cuenta las características que mencioné, una adecuada distribución de esos nutrientes y
con una adecuada variedad de alimentos. No es un desafío menor. ¿Y cuáles son los puntos claves en estas recomendaciones dietarias? Esta dieta muy baja en grasa va a variar de persona a persona, pero en general se menciona que deben aportar menos de 20 gramos de grasa por día. Recuerden que las grasas son una fuente concentrada de energía y que las grasas saturadas y los ácidos grasos trans tienen una influencia negativa sobre el perfil lipídico. Por lo tanto, estos ácidos grasos saturados y trans promueven el aumento de fracciones lipídicas aterogénicas como son la LDL y los triglicéridos. Por otro lado, como propuesta, deberían ser reemplazadas por ácidos grasos insaturados de cadena media, como son los ácidos grasos poliinsaturados, que aportan justamente ácidos grasos esenciales, los PUFA y los MUFA, los poliinsaturados y los monoinsaturados, y también deberían tener un aporte de triglicéridos de cadena media, ¿sí? En cuanto a los hidratos de carbono, es importante que en el tratamiento nutricional de los pacientes con hipertrigliceridemia, los azúcares simples deben ser eliminados casi en su totalidad, ¿sí? Y deben ser reemplazados por hidratos de carbono complejos, de bajo índice glucémico, sobre todo para disminuir justamente el agregado de azúcares añadidos a la dieta habitual, como son azúcar, miel, jugos, gaseosas, que justamente actúan como un sustrato no regulado para la lipogénesis hepática de novo y aumentan la producción de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad en comparación con la misma cantidad de glucosa. Entonces debe promoverse una ingesta preferentemente de hidratos de carbono complejo. Entonces, es importante ajustar las calorías para mantener un peso saludable, asegurar ácidos grasos esenciales. La recomendación es de 2 a 4% del valor calórico total. Se deben elegir proteínas magras o bajas en grasa e hidratos de carbono complejos. Una adecuada ingesta de vitaminas liposolubles y se debe monitorear. Y eventualmente se puede utilizar como suplemento triglicéridos de cadena media, utilizado en reemplazo de aceite vegetal en las recetas, evitando las bebidas alcohólicas. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría ser la distribución de un plato recomendado en el síndrome de quilomicronemia familiar, donde tenemos la mitad del plato ocupado por vegetales, de estación, de variados colores. Por otro lado, tenemos un porcentaje aportado por proteínas magras, granos integrales, que son de bajo índice glucémico, al igual que las legumbres, eligiendo aquellas que tienen un buen aporte proteico, y frutas, y lácteos con 0%, las versiones que son 0% grasas. Con respecto a, esta es una gráfica que nos puede servir habitualmente en consultorio porque se maneja con una imagen de semáforo. Esto se usa mucho en pacientes en población pediátrica, donde se muestran cuáles serían las fuentes de proteínas magras, sean de origen animal, como otros sustitutos, como el tofu, el seitán, el kéfir, como aporte también de probióticos, después también clara de huevo y sustitutos libres de huevo libres de grasa. Luego tenemos como en amarillo, atención con estos cortes de carne y evitar los pescados grasos, la yema de huevo, las carnes muy grasas, los fiambres y embutidos, porque son fuente de grasas que elevan los triglicéridos. Entonces, si tuviéramos en 10 tips muy cortitos de lo que sería el plan alimentario en el síndrome de quilomicronemia familiar, tendríamos que distribuir las
los 20 gramos de grasa, y cada uno de estos cuartos representa 5 gramos de grasa. Entonces vemos que se debería consumir no más del 10 al 15% de las calorías totales o provenientes de grasas, o hasta 20 gramos de grasa por día para un consumo de 2000 kilocalorías. Elegir una fuente diaria de ácidos grasos esenciales que aporten ácido linoleico y ácido alfa-linolénico, como una cucharadita de semillas de chía o de lino activadas. Esto ya lo mencioné, eligiendo fuentes de proteínas magras. Disfrutar porciones abundantes de vegetales, exceptuando la palta, y atención con las cantidades excesivas de fruta. Las porciones de fruta deberían ser moderadas, y por supuesto eliminar al coco, los jugos de fruta y otros jugos con azúcares añadidos, priorizar los granos integrales, optar por productos descremados lácteos en sus versiones 0% de grasas, reducir el consumo de gaseosas, snacks y comidas procesadas con azúcares y grasas añadidas, suprimir las bebidas alcohólicas. Y un punto importante es balancear la ingesta de grasas alimentarias a lo largo del día, equilibrando las calorías y la actividad para mantener un peso saludable. Y promover una adecuada hidratación durante todo el día. Acá se menciono y hago hincapié en este punto que se deben distribuir las grasas y las calorías de manera fraccionada a lo largo del día, porque esto puede evitar la ingesta excesiva de grasas en una sola comida y permite que el organismo absorba adecuadamente los nutrientes. Por otro lado, por supuesto, se evita la ingesta calórica excesiva, y se trata de prevenir lo que se denomina excursiones en los niveles de triglicéridos postprandiales para disminuir el dolor abdominal. Es importante tener en cuenta que pacientes con síndrome metabólico y resistencia a la insulina pueden tener aún más niveles más elevados de triglicéridos, y esto debe prevenirse. Unas pequeñas palabras acerca de los aceites con triglicéridos de cadena media. Es importante tener en cuenta que se absorben directamente por vía porta, o sea que no requieren ser degradados por la lipoproteína lipasa. Se deben introducir progresivamente, sobre todo para evitar vómitos y diarrea. Es importante tener en cuenta que aportan calorías que pueden ser necesarias para un adecuado crecimiento, sobre todo en población pediátrica, y para el mantenimiento de un peso adecuado. 3 cucharadas de aceite TCM aportan alrededor de 256 kilocalorías. No debe ser sometido a cocción porque tiene un bajo punto de humeo y puede producirse unas sustancias que son deleterias y pueden producir inclusive efectos gástricos no deseados. Se pueden agregar, por ejemplo, a batidos, a salsas, como aderezos de ensaladas, o también se pueden usar en muy pequeña cantidad para evitar que las preparaciones se peguen a las sartenes o cacerolas. Por supuesto, no se puede freír ni calentar a altas temperaturas, y es importante proporcionarle a los pacientes una información sobre los métodos de cocción adecuados, al vapor, a la plancha, a grillados, al microondas, y un recetario para que puedan saber cómo manejarlo y utilizarlo. Se deben vigilar los efectos secundarios, como pueden presentarse como diarreas, náuseas y distensión abdominal, y es importante tener en cuenta que no contienen ácidos grasos esenciales, no pueden ser la única fuente lipídica, o sea, dentro de esos 20 gramos podemos también dar otras fuentes lipídicas, y no aporta vitaminas liposolubles. También es importante tener en cuenta que hay algunas condiciones que contraindican el uso de triglicéridos de cadena media como aceites, que son aquellas caracterizadas por una baja concentración de albúmina plasmática, como el síndrome nefrótico o la cirrosis hepática, y en aquellas enfermedades que puedan empeorar con un aumento de cuerpos cetónicos, como la diabetes mellitus descompensada. Acá tenemos las
las posibilidades que contamos en el mercado actualmente. Esto es una tabla que, si bien es del exterior, nosotros en el mercado actualmente contamos con aceite TCM y con otra versión de este aceite de triglicéridos de cadena media, que tiene un 50% de triglicéridos de cadena media y un 50% de agua, lo cual permite tener una mejor emulsión y una mejor tolerancia y aceptabilidad. Recuerden que estos aceites de triglicéridos de cadena media no deben confundirse o no deben ser reemplazados por aceites de coco. Este aceite de triglicéridos de cadena media se compra en farmacia, se debe hacer la receta y tienen reintegro por las distintas coberturas médicas. Otro punto que no debemos olvidar es la monitorización de vitaminas liposolubles. Esto es resorte médico, pero nosotros como nutricionistas tenemos que evaluar muy bien la ingesta de vitaminas liposolubles de los pacientes y informar al equipo médico si se detecta alguna deficiencia. En cuanto a la consejería nutricional, tener en cuenta que el impacto de las elecciones alimentarias que hagan los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar va a impactar justamente en la evolución y en el desarrollo de la enfermedad y en las complicaciones, por lo cual es muy importante trabajar con la información nutricional detallada en las consultas, que eso también lleva bastante tiempo, por eso que son consultas que uno tiene que pensarlas como que las tiene que hacer con una información escalonada para que el paciente pueda adquirir herramientas para manejarse en la vida cotidiana. Y también no olvidar que al ser un tipo de dieta tal vez onerosa o difícil muchas veces de adherir, hay una carga muy importante de esta enfermedad. Se ha hecho un estudio llamado Global in Focus, que abordó distintas cuestiones vinculadas digamos, a lo que significa que un paciente tenga una enfermedad de estas características, y uno de los puntos que englobó es el sentimiento de los pacientes con respecto a la dieta baja en grasas restringida. Y en muchos casos lo que mostró es que la mayoría de los pacientes sentían que a veces, aunque adhirieran a este tipo de dieta tan restrictiva, igualmente eso les impactaba muchísimo en la calidad de su vida. Por eso es muy importante trabajar en equipo y hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes. En cuanto a la adherencia, nosotros podemos trabajar con los pacientes ayudándolos a que lleven un registro diario de la ingesta de grasas, utilizando apps en el celular, y también, digamos, capacitándolos o educándolos en planificar las comidas semanalmente, que se denomina batch cooking, para que justamente puedan tener una planificación previa y no tengan que caer en comidas no planificadas y no adecuadas para la patología. Como mensajes para llevar a casa, es que el síndrome de quilomicronemia familiar es un trastorno lipídico hereditario grave que tiene consecuencias crónicas que modifican la vida en los pacientes, que es necesario brindar pautas dietéticas completas para estos pacientes, que el tratamiento primario es la estricta adherencia a una dieta muy baja en grasas, que tenemos permanentemente desafíos dietéticos que se van a presentar a lo largo de la vida de los pacientes y en situaciones especiales, como situaciones sociales, de trabajo, escuela, etcétera, y que es muy importante resaltar el rol del nutricionista y el abordaje de los equipos multidisciplinarios en los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Y como reflexión final, siempre se debe tener en cuenta la factibilidad de la intervención nutricional propuesta en cada contexto específico, y que no olvidemos que en un futuro próximo se espera personalizar la terapia nutricional para pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, gracias a los estudios nutrigenéticos y nutrigenómicos que permiten una nutrición de precisión y personalizada.
Bueno, muchas gracias y dejo de compartir. Bueno, Marinés, como siempre, un lujo. Muchas gracias, brillante. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado de este caso que estamos siguiendo en el Hospital del Cruce el profesor Daniel Aimón. Bueno, ahí se ve la pantalla. Perfecto. Buenísimo. Espera que buscamos para... Así lo vemos amplio. Ahí está. Bueno, este paciente que estamos viendo con el doctor Esteban es un paciente que accede a la consulta de la clínica de lípidos, en realidad referido por un colega. Él había atendido a su hermana, la paciente es una paciente femenina de 32 años que venía en tratamiento por hipertrigliceridemia severa, con escasa respuesta a los diferentes tratamientos farmacológicos y con realmente bastante adherencia nutricional, y ella libre de ningún episodio. Y esto, ténganlo, después vamos a hacer una reflexión al final sobre esto. En el interrogatorio de ella surge que tiene un hermano que también tenía valores muy elevados y que en su momento le habían hecho tratamiento de hiperquilomeicronemia con varios episodios de pancreatitis, y que en este momento está con un cuadro de aparición de diabetes insulino requiriente. Lo citamos al paciente, ya él en su momento lo habían estudiado, pero bueno, no había tenido ningún seguimiento específico de su patología, y sí siempre por las complicaciones. Este paciente es un paciente que actualmente tiene 52 años, tiene antecedentes de dolor abdominal, y este dato es muy importante. Él refiere que desde la infancia no tenía recuerdo de ninguna época de su vida que no hubiera tenido dolor abdominal, que este era el rasgo característico que lo había acompañado toda su vida. Y ya a los 15 años aproximadamente empieza a tener episodios mucho más severos, con alteraciones que le obligan a observaciones en guardia, a hospitalizaciones cortas, y en ese momento en distintos laboratorios le hacen el diagnóstico de que tiene hipertrigliceridemia, y lo empieza con un tratamiento muy adherente a todo el tema nutricional. Bastante difícil, refiere él, como bien hacía Marinés referencia a la severidad que tiene este tratamiento y a la interferencia que a veces puede tener en el normal desarrollo de la vida del paciente, ¿sí? Tenemos una cosa que debemos agradecer mucho: es un paciente extremadamente ordenado. Él es contador público y creo que tiene un vicio profesional de guardar todos los documentos y clasificarlos, y gracias a eso nos aportó la historia completa desde el año 94, con todos los laboratorios, que yo le agradezco al doctor Esteban que se tomó el trabajo de escanear todos los documentos y de volver a ordenarlos para poder hacer los cuadros que le vamos a mostrar. El paciente desde los 20 años posteriormente empieza a agravar el cuadro. Había empezado tipo 15, como dijimos, con esas hospitalizaciones cortas, y a los 20 años empieza ya con internaciones, ya con diagnóstico de pancreatitis, certificados por elevación de amilasa, la clínica con vómitos, dolor, y había tenido varias veces tratamiento de emergencia con heparina e insulina. Estos múltiples episodios de severidad de inflamación de toda la región de vía biliar requiere posteriormente la colocación de un stent por una estrechez biliar secundaria a proceso de cicatrización. En toda su historia, en el 2002, encontramos que él había sido estudiado en el laboratorio de lipoproteínas de la UBA. La doctora Laura Schreier había realizado este laboratorio, que lo tenía él en sus laboratorios, y tiene hecho el diagnóstico
midiendo la baja actividad LPL de lipoproteína lipasa, y con un plasma preheparina fue incapaz de activar la lipoproteína lipasa posheparina propia, y que está en un valor de actividad traducido en un valor de 20% de actividad normal de lipoproteína lipasa. O sea, ese es el sustrato fisiopatológico que hace que este paciente con este trastorno genético tenga, y lo tenemos objetivado, ¿sí?, que tiene una actividad menor del 20% de la lipoproteína lipasa. En los últimos 30 años el paciente vino utilizando gemfibrosil, ácido fenofíbrico, omegas 3, 6 y 9, estatinas, ezetimibe, todos en diferentes dosis y con recambios. Y recalcamos lo de la máxima adherencia del tratamiento, porque es un paciente, y vuelvo a lo que decía Eduardo y lo que decía Marinés, que no pensemos a estos pacientes como un paciente con sobrepeso, con índice de masa corporal elevado, sino al contrario, son realmente pacientes con a veces hasta sarcopenia, muy delgados. Acá vemos un poco algunos cuadros, obviamente no nos vamos a detener en cada uno, pero están señalados cuando ha tenido la primera internación, y vemos que tiene en la columna de triglicéridos, en ese momento 3.000 triglicéridos de 3.000. Posteriormente, si siguen esa columna hacia abajo, van a ver que a medida que pasan los años tiene 2.000, el valor más bajo tiene uno de 732, eso era también en el curso de una internación, sin dieta, directamente con una anulación alimentaria, pero enseguida tiene triglicéridos que suben rápidamente, 2.385, 1.952, 2.744, ¿sí? Y el paciente con hemoglobinas y con hematocritos variantes, de acuerdo también a la hemoconcentración que iba teniendo con los episodios de pancreatitis y dolor abdominal. Siempre las referencias con un suero de características lechosas, con medidas de péptido C en ese momento, que posteriormente fueron descendiendo al ir disminuyendo la reserva insulínica del paciente. Serologías negativas y ácido úrico bajo, o sea, metabólicamente, hasta que el paciente, por deterioro pancreático secundario a todos los episodios de pancreatitis, pierde población insulínica y aparece la diabetes. Acá vemos en un gráfico de barras entre el 2003 y el 2019, como vemos, nunca ha tenido descensos por debajo de 500, el valor más bajo que se registraba era de 732, pero después tiene valores de 3.917 y con un valor permanentemente constante. Seguimos. Acá una foto del laboratorio, en una de las extracciones del paciente, vemos realmente el sobrenadante lechoso en el plasma. Y siguiendo todo esto tuvimos, como decíamos, como decía Eduardo, llega a veces los pacientes en el momento que empezamos a tener algún fármaco disponible, entonces tuvimos acceso a hacerle el estudio genético al paciente, y esto nos da un dato muy interesante que vamos a reflexionar. Esta es como viene el informe del paciente, donde están las características demográficas, la fecha de la toma de la muestra. La toma de la muestra es por un hisopado de la mucosa yugal, y ahora tenemos dos modos que pueden ser con hisopado de mucosa yugal o con saliva en un tubo, y eso se envía y se hace el genético. Le hacen la secuenciación, y la secuenciación que nos hacen es las de los genes relacionados con el síndrome de hiperquilomecolemia familiar, el gen del LPL, la APOC2, APOA5, y, como decimos, el gen de las 6 letras, y el MF1. Acá el informe que nos vino es que dice que se detectaron variantes en heterocigosis para el gen de la LPL, ¿sí? Y abajo está destacado y dice que se destaca además una variante intrónica en heterocigosis en el gen del LPL. O sea, tiene dos variantes del gen del LPL, aunque tiene una ausencia del resto de las otras 5 variables de genes que se estudian. Pero tiene una cosa muy importante,
es que está abajo detallado, que dice, se detectaron 2 variantes de significancia clínica incierta en el gen de LPL. Y una de esas variantes es intrónica. Las variantes intrónicas se refiere al lugar donde está ubicado el gen, la ubicación espacial de donde está ubicado el gen en la torsión de las cadenas, ¿sí? Entonces, la detección a veces es difícil y las variables intrónicas es más difícil a veces de caracterizarlas en los estudios genéticos. Y eso de significancia clínica incierta, ustedes saben que todos los estudios genéticos también comparan los genes encontrados con bases de genes, que son los que compatibilizan con la enfermedad o con los que estamos buscando. Cuando uno encuentra un significado de un gen que puede decir tiene significancia clínica incierta, hay que ponerlo dentro de la clínica del paciente, ¿sí? Alguien puede decir que esta alteración del gen de LPL, aunque no sea el que ya estaba estudiado y nomenclado para el síndrome de quilomicronemia familiar, no tiene este paciente relación, ese gen, con la alteración de la motilidad y de la actividad del LPL. Por supuesto que sí, por eso es una actividad clínica incierta que cuando lo une a la clínica se vuelve cierta, ¿sí? Y este paciente se establece el diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar ¿en base a qué? A que tiene presencia de 2 mutaciones con relevancia clínica para las características del paciente. Tiene medida una actividad LPL menor del 20% y tiene persistencia y refractariedad a los tratamientos y con pancreatitis y con un riesgo que no baja. Siempre que los triglicéridos estén cercanos entre 800 y 1000, el riesgo de pancreatitis es mucho más alto. Le hicimos una provisión al sistema de seguridad social del paciente del volanesorsen. Es un medicamento caracterizado, hecho por ingeniería, porque es una droga anti-RNA mensajero. Ustedes saben que en los últimos años los anti-RNA mensajeros han sido usados, bueno, el ejemplo son las vacunas del COVID, y ahí están en boga en el desarrollo de múltiples fármacos. Y hay un dato muy importante que hemos aprendido en estos años, que el ARN mensajero, que está implicado en múltiples procesos patológicos, se mueven en clúster, o sea, en ramos. Entonces, cuando uno interfiere un ARN mensajero en lo que se llama el splicing, cómo se va a desdoblar y transmitir esa información que lleva, es muy difícil que aunque uno toque un solo ARN mensajero, esté tocando solo a ese, porque vienen en un ramo. Entonces, como si yo tuviera un ramo de margaritas y quiero de un saque sacar solo una. Probablemente mueva, aunque saque una, mueva el resto de las margaritas. Cuando el clúster se interviene, probablemente toque alguna otra cadena. Y es por eso la explicación que pensamos que nosotros solos, con Eduardo, nosotros solos no pensamos, sino el estudio de aprobación piensa que puede ser por interferencia del ARN mensajero sobre la síntesis de plaquetas. El paciente, la primera aplicación se la hicimos en el hospital, lo hicimos dejar, es subcutáneo, lo hicimos quedar 2 horas para ver la evolución, lo toleró bien, y el resto de las aplicaciones la hace él en domicilio, con controles de plaqueta cada 15 días, para ver un poco la evolución. El paciente arrancó con 196.000 plaquetas, fíjense a la segunda dosis, ya tenía 152.000, se quedó en 156, tuvo una caída a 108, pero nunca recupera del todo a las plaquetas iniciales que tenía. En el transcurso seguimos en los años, fíjense que tuvo una disminución de plaquetas, la más baja que tuvo fue 90.000 plaquetas, pero otro dato es muy importante. Probablemente lo hicimos ver por hematología, le hicieron un frotis, probaron agregación plaquetaria, y lo que tiene es disminución. La calidad de las plaquetas son buenas, o sea, tiene pocas plaquetas, pero funcionantes. O sea que es un dato no menor para el paciente. Y nunca tuvo ninguna otra trascendencia clínica. No tiene hematomas en el sitio de la punción, no hizo petequias, no hizo alteración de la conjuntiva, no hace petequias en el paladar blando, con lo cual lo seguimos de cerca con estos pinchazos cada 15 días, pero si bien ha oscilado y nunca ha recuperado,
a las plaquetas que él traía, se mueve en un rango de seguridad. Siempre le pedimos la doble control, que es plaqueta directa y plaqueta por frotis. Fíjense que el recuento plaquetario por Coulter le da 52.000 y por frotis, con observación directa en cámara, tiene 68.000. Siempre cuando tenemos dudas en las plaquetas, el control por Coulter automático no es tan fidedigno porque tiene variabilidad y lo hace por velocidad de flujo, y en la frotis de sangre periférica es por observación directa y recuento en cámara. Estos son, más o menos son similares el resto de los controles del paciente. El hepatograma está un poco alterado, pero se ha quedado en esos valores de GEP. El suero sigue siendo lipémico. El valor más bajo con el volanesorgen que logramos es 800, y él tiene más o menos un promedio que oscila entre 800, 1000, 1200. En ese era un poco más alto, 1800. Pero, ¿qué significa? ¿Qué otra cosa tiene? El paciente hace 2 años que no tiene dolor abdominal. Y entonces eso lo refiere él, que la calidad de vida realmente se ha estabilizado. Es un paciente muy adherente al tratamiento porque además es hipertenso, toma enalapril, se coloca la insulina, se coloca el volanesorsen, tiene una adherencia a la dieta muy importante, realiza una actividad física moderada, justamente por lo que mismo refería Marinés. Es un paciente con masa muscular poca, y si hace mucha actividad baja más de peso, y es un paciente, la verdad, que para este tipo de tratamientos que necesitamos ese tipo de adherencia de los pacientes. Como conclusión, es que el paciente, la tolerancia del fármaco fue buena. El fármaco tiene una sola contraindicación, que es el precio. Lo de las plaquetas es menor comparado al precio que tiene este fármaco. Son fármacos que oscilan miles de euros de verdad en la cobertura. Lo que pasa es que ahí, como decíamos con Eduardo, cuando uno tiene estos registros, lo lleva también a conclusiones éticas. Uno dice, es muy caro, pero si accede y habiendo fármacos, tenemos que tratar de ofrecérselo al paciente. Estos fármacos son extremadamente caros, pero por eso deben ser indicados con un control muy estricto, y que el paciente, por suerte, lo está recibiendo, está demostrando y tiene una buena evolución clínica de estas características. Cuando tuvimos que suspender un tiempo, que había tenido algunos valores del hepatograma un poco alterado a la semana, y espaciamos cada 15 días la aplicación a que fuera cada 3 semanas, y se estabilizó enseguida, y destacamos eso, la calidad de vida del paciente con la ausencia de dolor abdominal, y la normalización no tuvo más complicaciones compatibles con pancreatitis, ni mucho menos. Entonces la decisión terapéutica es que es una enfermedad rara, que tiene alta mortalidad, que tiene ausencia de respuesta a otro tratamiento, y que, como toda enfermedad de estas características, las decisiones deben ser tomadas caso por caso, y que requiere un monitoreo estricto por la variabilidad de cosas que tiene acompañándolo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahí dejamos de compartir. Bueno, Daniel, muchas gracias. Y bueno, a los dos. Espero que haya sido de interés el caso. Esto lo podemos encontrar, simplemente hay que buscarlo. Pero bueno, también tener en cuenta, es un caso extremo, pero es un llamado a tener en cuenta aquellos pacientes con hipertrigliceridemia que no mejoran con un buen control diabético, un control metabólico si son diabéticos, con descenso de peso, porque las hipertrigliceridemias, aunque sean con triglicéridos elevados, si no son estos casos, con actividad física y una buena alimentación mejoran de forma espectacular. Es la grasa que mejor responde a los tratamientos fitoterápicos. Cuando vemos que no bajan, bueno, tenemos que pensar en alguna de estas patologías. Bueno, Eva, quedás a cargo.
Yo les puse en el chat que podrían hacer preguntas los asistentes, pero me parece que como es una patología poco frecuente, uno habitualmente no lo ve tanto en el consultorio o en los servicios a los que asiste, porque son casos muy específicos y que sin duda te requieren de derivarlo a especialistas como ustedes, para que hagan el seguimiento adecuado cuando uno sospecha una patología como esta. Ahí te quería agregar un comentario a lo que decía Eduardo, que eso es muy importante. Como dice Eduardo, sabemos que nos encontramos a veces patologías como esta que requieren que uno lo piense, o por lo menos tener una señal de alarma. Nosotros hemos visto muchas veces pacientes que han estado internados por pancreatitis y posteriormente a que son dados de alta de su pancreatitis, se va con una recomendación dietética demasiado light por arriba, con algún fibrato, y uno mira el valor que tenía cuando ingresó y tenía 1800 de triglicéridos. Y después, la otra cosa que estos pacientes no pueden tener piloto automático, no es que uno puede decirle, bueno, va a tomar los fibratos y lo va a seguir tomando porque sus triglicéridos son altos, y el paciente entra en la inercia, el paciente y el médico, y la inercia terapéutica es repetir permanentemente si volver a revisar el hecho. Ver un paciente que tiene más de 1000 de triglicéridos nos tiene que hacer, por lo menos, ver cómo ha evolucionado, no poner el tratamiento y que siga, sino por lo menos esta señal de alarma, o como decía Eduardo, son normalmente el aporte de la dieta es fundamental y es mágico en los triglicéridos. Entonces, cuando algo pasa que no baja, que el tratamiento a full y no se modifica, prender las señales de alarma, no con esto, ¿no? Sí, acá hay una pregunta que dice que para el tratamiento de hipertrigliceridemia, si prefieren iniciar, además del plan alimentario, que sin duda todos estamos de acuerdo, y actividad física, si prefieren iniciar con omega 3 o con fibratos, o depende de con qué valores de triglicéridos está esa persona. Eduardo, dale vos. Bueno, yo creo que depende de cada caso. Como siempre, son vestidos a medida. Primero hay que ver qué adherencia tiene el paciente al tratamiento terápico, porque con eso tiene que alcanzar. El paciente baja un 3, 4, 5% de su peso inicial y hace una dieta y hace actividad física, tiene que bajar. Generalmente no hace falta medicar a un paciente con una hipertrigliceridemia como consecuencia secundaria a una enfermedad metabólica, a una dieta excesiva en hidratos de carbono, o a medicación, ¿no? Que es todo lo que hay que pensar cuando se ve un paciente. Generalmente esos pacientes no necesitan fibratos. Los pacientes que van a necesitar fibratos son los pacientes que o fracasamos nosotros en modificar esa realidad suya, o tiene una dislipidemia primaria que no necesariamente puede ser tan severa como una hiperquilomitronemia. Este es un caso para llamar la atención de esos pacientes. En esos pacientes, y bueno, empiece con fibrato o con omega, yo creo que la diferencia la va a ser el precio, ¿no es cierto? Porque, bueno, es mucho más económico un fibrato que el omega en la dosis que tiene que tomar el paciente y con el precio que tiene. Mínimo son 2 gramos por día, ¿no? Que están en comercio en este momento. Pero acá lo fundamental es el tratamiento hidroterápico y la actividad física. Que el paciente entre en control metabólico y de peso. Perfecto. Silvina, hay una pregunta de Silvina. Buenas noches. Saludo a todos y felicito por las presentaciones. Quería preguntarle a María Inés Somoza un poco, explicar un poquito más con respecto al uso de TCM, de ácidos grasos de cadena media. O sea, cómo se le indica al paciente, si hay una cantidad, si se indica así como decías, como aceite en la alimentación. Bien.
Perfecto, gracias por tu pregunta, Silvina. En realidad se indica como un aporte de aceite a la alimentación. El TCM es un aceite líquido, triglicéridos de cadena media, no necesita lipoproteína lipasa como el resto de los aceites de cadena larga para ser metabolizado, y se absorbe directamente por vía porta. ¿Y hay una limitación de la cantidad? O sea, tenemos que decir... En general, sí, en general esa cantidad es de alrededor de 30 centímetros cúbicos. 30 mililitros. Exacto. Justamente porque más allá de ese valor, en este tipo de pacientes puede causar alguna sintomatología digestiva. ¿Y puede calentarse? O sea, ¿se puede utilizar? No se recomienda ser sometidos a cocción. Perfecto. De hecho, en estos pacientes, la realidad es que nosotros les explicamos que no deberían usar frituras, por ejemplo. Claro. Pero sería en crudo que tienen que usarlo. Tiene que usarse en crudo. A lo sumo lo que puedes hacer es, como mencioné, en alguna sartén antiadherente, ponerle con un poco de papel absorbente apenitas de este aceite de triglicéridos de cadena media para que la preparación no se pegue. Por ejemplo, y no como suplemento, o sea, indicarle, no sé, una la experiencia que yo tengo también es como suplemento, por ejemplo, los pacientes que están internados, no específicamente por esta patología, sino por otras patologías que lo requieran también, es si es un paciente consciente y, digamos, educado en el sentido de que va a entender la indicación, se le puede dejar el suplemento en la mesita, digamos, y lo va utilizando en las comidas, por supuesto explicándole en qué comidas lo puede agregar. Eso en pacientes adultos. Y después, cuando están externados, les explicamos cómo vehiculizarlos. Por ejemplo, se podría llegar a hacer una salsa blanca, suponte. Claro, con una leche 0%, con maicena y con el agregado en crudo de TCM. Bien emulsionado. Al final. Al final, sí, sin someter a cocción. Primero, por supuesto, gelificás el almidón con la leche 0% grasa, le pones los condimentos habituales y por último, cuando lo retirás de la cocción, le incorporás el aceite de triglicéridos de cadena media en crudo. Y lo batís bien. Gracias. Bien, no, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Me parece que no, entonces en honor al tiempo, agradecerles por las excelentes presentaciones y por dejarnos la inquietud de poder pesquisar otros pacientes que puedan llegar a tener esta patología. Agradecerles por el tiempo que nos dedicaron y bueno, saludar también, agradecer a todos los asistentes e invitarlos todos los terceros jueves de los distintos meses vamos a tener ateneos clínicos, el próximo es sobre diabetes, LADA, así que bueno, los esperamos a todos y les deseamos una buena semana. Hasta pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Silvina. Buenas noches. Chau, chau. Saludos. Chao.